¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra Culta. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes eh, la diferencia entre significado y etimología de las palabras, porque a veces podemos incurrir en el error de usar la etimología para sustentar un significado diferente al significado vigente de una palabra. Y como estas dos palabras las venimos usando frecuentemente en nuestros videos, quiero que entiendan perfectamente el uso que se le debe dar a cada uno. El significado es la esencia de la palabra, es el sentido de la palabra, mientras que la etimología es la historia que nos cuenta el origen de la razón y la forma que tiene la palabra. Pero las palabras viajan a lo largo de los lugares y los tiempos y van adquiriendo nuevos significados eh, que al llegar a nosotros, el significado puede ser muy diferente a la etimología. Y a la hora de comunicarnos, lo que debe primar es el significado, tanto para emitir como para entender lo que se nos ha dicho. El significado de las palabras. Y es muy sencillo porque el significado de las palabras es el que se encuentra en el diccionario. Entonces, eh, por favor, no confundamos. Cuando nosotros estudiamos la etimología, es para conocer cómo se originó esa palabra, qué sentido tenía en el momento en que se origina, qué quería decir en ese momento. Luego pasan los tiempos, las sociedades cambian, los pensamientos cambian y las palabras van enriqueciéndose o van despojándose de algunas cosas que a lo largo del tiempo también van desapareciendo y llegan a nosotros con un significado vigente, con un significado actual. Y ese es el significado que debemos usar para sustentar un argumento o para trasladar una emoción, para trasladar un mensaje, ¿no? El significado de las palabras. Es muy importante que aprendamos a usar las palabras con su significado vigente. No importa en realidad si nosotros creamos que una palabra dice otra cosa, ¿no? El significado de la palabra se encuentra en el diccionario y es el que debe respetarse en la comunicación. Justamente para esto les he traído tres ejemplos de palabras que se alejaron de su etimología y llegan a nosotras con un significado diferente. Por ejemplo, si yo quisiera decirle a alguien que me consiga, por ejemplo, un aguacate, que en algunos países como en Perú se le llama palta, ¿no? Una palta, un aguacate, que me consiga uno porque quiero comer un aguacate. Creo que todos estamos claros que el sentido de mi palabra es que estoy solicitando el fruto del árbol del aguacate, ese fruto verde, delicioso, cremoso, que acompaña las ensaladas, que acompaña pues las comidas, ¿no? Sin embargo, si la otra persona usara la etimología para definir qué es lo que yo le estoy pidiendo, tendría que remontarse al origen de la palabra náhuatl, aguacatl. El náhuatl es el idioma que usaban los mexicas antes de la llegada de los españoles. Entonces, en náhuatl, la palabra aguacatl significaba testículos. Entonces, esto, pues, daría una confusión bastante graciosa también, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, un aguacate, por su forma, supongo, fue nombrado así por los testículos, por los habitantes del antiguo México, ¿no? Otra palabra que se alejó mucho de su etimología es la palabra salario, por ejemplo. El salario es el sueldo, ¿no? Nosotros cobramos en billetes, en monedas, en cheques, en depósitos en nuestra cuenta, cobramos nuestro salario, que es el pago del trabajo de un día. Pero esto proviene de las costumbres antiguas del Imperio griego, incluso en donde se solía pagar con sal, con una porción de sal, porque la sal era algo muy comercial, muy necesario en la vida de aquellos tiempos. Se usaba para salar los alimentos, para deshidratar los alimentos, se usaba como medicina, se usaba como sazonador.
Entonces era un producto de alta demanda que se usaba como prenda de intercambio comercial. Entonces se pagaba con sal. Yo no creo que si usted le pide a su jefe su salario y él le dé a usted una bolsita de sal, usted va a estar conforme con su salario. Entonces, una cosa es el significado y otra cosa es la etimología de la palabra. Y el último ejemplo que les traigo es el ejemplo de la palabra trivial. Trivial pues es algo que no tiene, digamos, importancia capital, que no es trascendental, que más bien es algo ligero, algo pasajero, algo de divertimento y que no tiene, digamos, trascendencia, ¿no? Y esto viene de la palabra trivium, que significa en el latín tres vías. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Roma, en las calles donde se cruzaban tres vías, había una mayor cantidad de transeúntes y ahí es donde se juntaba el comercio. Y alrededor del comercio se juntaban también los lugares donde se hacían juegos de azar, donde las señoritas ofertaban sus caricias, donde había gente que hacía comedia, donde había gente que hacía teatro, donde había gente que hacía trucos de magia, hacían cosas triviales, cosas de entretenimiento. Así es como a estas actividades se les comienza a llamar actividades de trivium, de tres vías, y llegan a nosotras como actividades triviales, que en la actualidad no tienen que ver nada con tres vías, sino que, como dije en un inicio, son actividades de recreación que no tienen, digamos, una mayor relevancia o trascendencia. Entonces, por favor, no olviden, a la hora de comunicarnos o de recibir un mensaje, debemos entender las palabras en su significado vigente. La etimología nos sirve eh, para conocer el origen y la historia de la palabra. ¿Cuándo podemos usar una etimología, para sostener o para afirmar el significado de una palabra? Pues justamente eso, cuando la etimología tenga coincidencia con el significado vigente. Digamos que hay una persona que no entiende o no quiere entender el significado de la palabra. Si usted sabe que la etimología respalda el significado vigente, puede usarlo para, digamos, apoyar su explicación. Aunque en realidad para estas cosas yo siempre digo, lo que dice el diccionario es el significado de la palabra independientemente de lo que nosotros querramos que diga, ¿no? Por ejemplo, se usa mucho en política, porque los políticos son, digamos, los artistas en torcer la palabra y darle significados nuevos. En política se usa, por ejemplo, mucho la palabra genocidio o genocida, cuando se está refiriendo a algo que no es, según el diccionario, un genocidio, ¿no? Entonces, esas cosas hay que reconocerlas y aprender a usar y a entender las palabras exactas en su significado. Bueno, espero que esta explicación les haya agradado y sobre todo que les sirva. Y pues no olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan los nuevos videos y envíennos sus sugerencias o sus comentarios que con todo gusto los estaremos atendiendo. Nos vemos la próxima.